¿Y si todo lo que los supuestos expertos insistieron en que era imposible simplemente no lo fuera? En el interior de un garaje estrecho y ordinario se encuentra algo que ni siquiera debería existir en este estado, un Bugatti Chiron Pure Sport, reducido no a daños, sino a la devastación. No se trata de un coche con arañazos que pulir o paneles que sustituir. Es una máquina que ha sido completamente destruida, el tipo de ruina que está destinada a desaparecer silenciosamente del mundo. Según todas las normas establecidas, un coche como este no está destinado a renacer aquí. Se supone que debe darse por perdido, borrarse de la memoria o enviarse de vuelta a las mismas manos que lo crearon. Y sin embargo, desafiando todo lo que nos han dicho, alguien está a punto de desafiar ese destino. El aire está cargado de tensión incluso antes de que empiece nada. Acabarán saltando chispas, los tornillos se resistirán y se romperán, y cada segundo que pase coqueteará con el desastre. Lo que se desarrolla aquí no es solo una reconstrucción, es una confrontación con la idea misma de imposibilidad. El mundo está al borde de presenciar algo que nadie creía que pudiera ocurrir, y los riesgos no podrían ser mayores. Esta historia no empieza con ambición, sino con un impacto, un accidente tan violento que hizo temblar el mundo de los hipercoches. En el centro de todo está Alex, un amigo y compañero creador relacionado con Matt Armstrong y propietario de uno de los 60 Pure Sports que se han fabricado. Lo que quedó después del accidente era casi irreconocible, un frontal destrozado, un chasis de aluminio retorcido más allá de lo razonable y una caja de cambios llevada al borde de la ruina. Para la mayoría se había acabado en el momento en que ocurrió. Una pérdida total, un capítulo cerrado. Pero para Matt era algo totalmente distinto, una oportunidad que exigía ser aprovechada. Mientras otros veían un final, él veía una línea que esperaba ser cruzada. Bugatti intervino rápidamente ofreciendo un plan de reparación respaldado por la fábrica por valor de $600,000, pero había una condición que venía con él, una que no era negociable. El coche tenía que ser reparado en una de sus 2 instalaciones autorizadas, sin excepciones, sin alternativas. Era a su manera o no. Poco después, Matt Rimac, CEO de la empresa, se dirigió públicamente a la situación. Tranquilo, sereno e inquebrantable, explicó que solo 2 lugares en la Tierra disponían de las herramientas, la formación y la precisión necesarias para una reconstrucción de este tipo. Intentarlo en cualquier otro lugar, advirtió, podría provocar un fallo catastrófico, con consecuencias que podrían poner en peligro la vida si el coche volvía a la carretera. El mensaje se difundió rápidamente, atrayendo a cientos de miles de espectadores y convirtiendo el proyecto en algo mucho más grande que una reparación. Se convirtió en una historia de desafío que colocó a Matt como el desvalido en una batalla moderna de David contra Goliat. Matt vio más allá de las advertencias, más allá de la duda, algo mucho más convincente, la oportunidad de poner a prueba los límites, de demostrar que la habilidad y la determinación podían rivalizar incluso con las fábricas más avanzadas. Negoció la recompra por $1,9 millones y se hizo cargo de los restos no solo para reconstruir un coche, sino para reescribir la historia que lo rodeaba. Ya no se trataba de una idea arriesgada ni de un experimento audaz. Se había convertido en una misión en la que cada decisión tenía peso financiero, de reputación y personal. El fracaso no solo era posible, sino que acechaba a cada paso. Y aún así abandonar nunca fue una opción. El garaje se transformó casi instantáneamente en algo totalmente distinto. No en un espacio de trabajo, sino en un campo de batalla. Cada centímetro del Pure Sport fue diseccionado con precisión, cada curva documentada, cada grieta estudiada como una pista de un rompecabezas mayor. El mundo lo observaba atentamente, dividido entre el escepticismo y la admiración. Algunos esperaban que se viniera abajo, otros esperaban ser testigos de la historia. Cada prueba de soldadura, cada tornillo arrancado, cada momento de incertidumbre, se amplificaba bajo la mirada de entusiastas de todo el planeta. Los debates inundaron las redes sociales. ¿Podría hacerse realmente? ¿Podría alguien partir un chirón, reconstruir los daños catastróficos y volver a hacerlo seguro sin el respaldo de la fábrica que lo construyó? ¿O se convertiría esto en la prueba de que algunos límites simplemente no están hechos para ser cruzados?
Al principio muchos lo descartaron como un truco, algo destinado a fracasar bajo el peso de su propia ambición. Pero a medida que el desmontaje continuaba, algo comenzó a cambiar. La determinación de Matt no estaba desapareciendo, se estaba agudizando. La tensión crecía con cada paso adelante. Los fallos estructurales se revelaban, los tornillos se rompían bajo presión, y cada decisión parecía que podía determinar el destino de todo el proyecto. Lo que empezó como una duda se transformó poco a poco en algo más intenso, más apasionante. Ya no se trataba solo de arreglar un coche, se había convertido en una declaración, un desafío a los límites de lo que los constructores independientes podían lograr. Y en el centro de todo estaba la mentalidad de Matt, intrépida, metódica e implacable. Cada movimiento dentro de aquel garaje conllevaba un riesgo, pero también un propósito. Las pequeñas victorias empezaron a ser importantes como nunca lo habían sido antes. Inspeccionar un soporte doblado, probar con éxito una soldadura, volver a montar incluso una fracción de la estructura. Cada momento era un triunfo silencioso contra unas probabilidades abrumadoras. En ese momento el chirón ya se había convertido en algo más que metal retorcido. Se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia, de hacer frente a las limitaciones impuestas por la tradición y la autoridad. Entonces llegó el momento que lo definiría toda la división. Separar el chirón por la mitad no era solo un paso más en el proceso. Era la prueba definitiva. Bugatti lo había dejado claro, no se suponía que esto fuera posible fuera de sus instalaciones. Requería elevadores especializados, herramientas patentadas y un entorno diseñado para la perfección. Y sin embargo, aquí estaba a punto de intentarse en un modesto garaje con equipamiento básico y un equipo impulsado por la creencia más que por el permiso. Sobre el papel, el objetivo parecía sencillo: separar las secciones delantera y trasera para acceder al motor y a la caja de cambios. En realidad era cualquier cosa menos eso. El proceso comenzó con minucioso cuidado. Se desconectaron uno a uno, los mazos de cables se drenaron y sellaron los conductos de fluidos, se aflojaron cuidadosamente los soportes estructurales. Había que tener en cuenta cada cable, cada tubo, cada tornillo. Y casi de inmediato comenzaron las complicaciones. La corrosión se aferraba obstinadamente a los soportes, amenazando con detener el progreso. El tubo de fibra de carbono revelaba irregularidades sutiles, pero peligrosas, que podían destruir la alineación si se manipulaban mal. Cada obstáculo exigía concentración, precisión y paciencia. Matt repetía las medidas constantemente, comprobando 2 veces las especificaciones de par de apriete, guiando al equipo en cada paso, mientras mantenía la moral firme bajo una presión cada vez mayor. Lo que hizo que este momento fuera extraordinario no fue solo la complejidad o el riesgo, sino el ritmo. Lo que Bugatti afirmaba que llevaría semanas en el entorno controlado de una fábrica se estaba desarrollando en cuestión de días. Y entonces llegó el momento. Las 2 mitades comenzaron a separarse, levantándose con una precisión que parecía casi irreal. Limpias, controladas, increíblemente eficientes. Allí de pie, Matt no pudo ocultar su reacción. Con una sonrisa señaló las 2 mitades perfectamente separadas y bromeó con la idea de asegurarse de que la próxima vez fueran 3. Fue un momento ligero, pero con peso. Porque lo que tenía delante no era solo un hipercoche desmontado, era la prueba. La prueba de que la exclusividad podía desafiarse. De que la habilidad, la creatividad y el esfuerzo implacable podían enfrentarse a la autoridad de la fábrica. Entre bastidores, las exigencias técnicas eran inmensas. Los conductos de refrigerante, aceite y frenos debían gestionarse a la perfección. Los sistemas de cableado debían etiquetarse con absoluta precisión para evitar fallos eléctricos catastróficos. Los soportes del motor y los pernos del subchasis debían retirarse en secuencias exactas para proteger la integridad de un chasis valorado en millones. No había margen de error. Un error podría haber destrozado la estructura de fibra de carbono, agrietado los soportes críticos o dejado el coche permanentemente inutilizable. Emocionalmente era imposible ignorar el peso de todo aquello. El mundo estaba mirando, esperando el triunfo o el colapso. Cada contratiempo se convertía en un momento de suspense, cada éxito en un impulso.
Cuando se completó la división, algo había cambiado fundamentalmente. Ya no se trataba solo de una ambiciosa reconstrucción. Se había convertido en un desafío directo a la narrativa de la propia imposibilidad. Y entonces, con el Chiron finalmente abierto, la verdad se reveló por completo. Los daños eran incluso peores de lo que nadie había imaginado. El motor había sido forzado hacia adelante durante el choque, aplastando los conductos de refrigeración y retorciendo las conexiones más allá de sus límites. Los soportes de aluminio fundido que sujetaban el tren motriz, componentes críticos e insustituibles, estaban destrozados por ambos lados. Fracturas limpias los atravesaban como cicatrices, pruebas silenciosas de la violencia que habían soportado. De pie frente a todo aquello, Matt lo asimiló no con dudas, sino con concentración. El equipo se puso manos a la obra examinando cada detalle con detenimiento. Se inspeccionó de nuevo cada tornillo, cada soporte, cada línea, y en medio de toda la destrucción hubo un descubrimiento crucial. Bajo el caos, bajo los daños que parecían imposibles de superar, el corazón de la máquina, el propio bloque motor, permanecía intacto. No había pistones agrietados ni culatas destrozadas, y los componentes internos de la caja de cambios parecían intactos. Eso significaba que el núcleo del coche, la parte que hace que el Chiron sea un Chiron, seguía siendo utilizable, pero los soportes eran críticos. Sin un motor y un soporte de la caja de cambios que funcionaran nada más, podría volver a montarse con seguridad. Un pequeño error aquí podría arruinar semanas de trabajo o incluso dejar el coche inutilizable. La atención al detalle de Matt se hizo evidente en esos momentos. El equipo midió las fracturas, comprobó la alineación y planificó cómo reforzar o sustituir cada sección rota. Cada decisión era importante. No podían confiar en la fábrica de Bugatti y no había soluciones prefabricadas. Cada soporte roto suponía un nuevo reto: averiguar cómo soldar, reforzar o fabricar algo más resistente que el original sin causar más daños. El riesgo era enorme, y un resbalón podía echar por tierra todos los avances. Emocionalmente, esta etapa fue intensa. El pavor inicial al ver los daños catastróficos dio paso a la determinación. La energía de Matt pasó de la tensión a la concentración. Las cámaras captaron sus reacciones, exhalaciones lentas, estudiando planos, asintiendo a su equipo. Cada punto de inspección se convertía en una pequeña victoria. Reconocer que los daños estaban contenidos fue un alivio, pero la gravedad de la reparación montada nunca estuvo lejos de la mente de nadie. Este momento puso de relieve por qué Bugatti insistía en sus 2 instalaciones autorizadas. La empresa no pretendía ser difícil. Sabía que los daños estructurales, la precisión necesaria y los riesgos que entrañaban iban más allá de los talleres normales. Pero la respuesta de Matt fue coherente con su actitud desafiante. Esa mentalidad convirtió lo que podría haber sido un punto de parada en un momento de unión. La catastrófica avería no fue solo un contratiempo. Fue el escenario de una de las partes técnicamente más atrevidas y arriesgadas de toda la reconstrucción: la prueba de soldabilidad y el refuerzo. Una vez descubiertas las catastróficas fracturas del soporte, el siguiente reto estaba claro. ¿Podría repararse de forma segura el soporte de aluminio fundido roto del motor y la caja de cambios? El aluminio es notoriamente difícil de soldar. Demasiado calor y se agrieta. Demasiado poco y la unión falla. El equipo comenzó con una prueba de soldabilidad. Aplicando cuidadosamente calor controlado a una sección de muestra, confirmaron que el metal podía fundirse sin riesgo. El alivio se extendió por el garaje. Era la luz verde para seguir adelante. Las apuestas seguían estando por las nubes. Si el soporte volvía a fallar durante la soldadura, semanas de progreso podían desvanecerse en un instante. Entra Bob, el fabricante de mayor confianza de Matt Armstrong. Toda reconstrucción de un hipercoche requiere a alguien que entienda tanto el material como la presión. La experiencia y las manos firmes de Bob se convirtieron en el eje de la operación. Empezó soldando cuidadosamente las fracturas limpias, uniendo con precisión el aluminio fundido roto. Saltaban chispas, el metal brillaba, y cada soldadura era escrutada en busca de la perfección. Matt y su equipo vigilaban todos los ángulos, listos para detectar el más mínimo fallo. La soldadura por sí sola no bastaba. Matt insistió en el refuerzo.
utilizando refuerzos de aluminio adicionales y un patrón de soldadura preciso. Bob reforzó el soporte más allá del diseño de fundición original. El objetivo era simple: no solo repararlo, sino hacerlo más fuerte que las especificaciones de fábrica. Cada ángulo, cada conexión, se probó con mediciones y simulaciones de tensión. Matt lo documentó todo. Ángulos de cámara que mostraban comparaciones del antes y el después, primeros planos de los cordones de soldadura y secuencias del proceso de refuerzo. No se trataba de una simple reparación, era una evolución de la ingeniería. Incluso en las operaciones mejor planificadas surgen contratiempos. Mientras apretaba uno de los pernos de montaje, un chasquido resonó en el garaje. Un par de apriete incorrecto había provocado el fallo del tornillo. Tras una breve pausa, un tornillo de repuesto y un cuidadoso reapriete el soporte volvía a estar en su sitio. El equipo de Matt no se dejó llevar por el pánico. Sabían que estos contratiempos formaban parte del proceso, comentó Matt más tarde en un doblaje. Cada desafío reforzaba su determinación. Una vez reparado y reforzado el soporte, el equipo volvió a ensamblar los componentes. Se comprobó la alineación varias veces, se verificaron 2 veces las conexiones y se inspeccionaron todas las soldaduras. El Chiron ya no era solo una chatarra, fue un símbolo de ingenio y determinación. Internet observó cada momento. Los comentarios no dejaron de llover. Incredulidad, asombro y emoción ante la audacia de hacer lo que según Bugatti solo se podía hacer en 2 instalaciones en todo el mundo. Reensamblaje y primer arranque del motor. Tras semanas de desmontaje, soldadura y refuerzo, por fin llegó el momento del reensamblaje. Matt Armstrong y su equipo empezaron a reconectarlo todo. Mazos de cables, conductos de fluidos y la actualización personalizada del escape Valvetronic. Cada conexión importaba. Un cable perdido o una línea desalineada podrían arruinar el motor o provocar un fallo catastrófico. El equipo actuó con cuidado pero con eficacia, comprobando 2 veces cada paso, midiendo los valores de par y documentando los progresos para mayor transparencia. No se trataba simplemente de volver a montar un coche, sino de reconstruir un hipercoche en un garaje en el que nadie esperaba que sobreviviera. Una vez conectados todos los sistemas, llegó el momento de la verdad. Matt se sentó en el asiento del conductor, respiró hondo y pulsó el botón de arranque. Al instante el Wabu 12 rugió a la vida. Chispas de excitación y tensión llenaron el garaje. El motor funcionaba perfectamente al ralentí. Las vibraciones eran constantes. Los fluidos fluían, los componentes electrónicos respondían como debían. Sin perder un instante, puso el coche en marcha. La transmisión engranó sin problemas. El Chiron no solo estaba reparado, sino que funcionaba a pleno rendimiento. Este hito fue mayor de lo que nadie esperaba. Bugatti había afirmado públicamente que la reparación solo podía realizarse en 2 instalaciones autorizadas en todo el mundo. Los talleres independientes, según ellos, no tenían las herramientas, la experiencia o la autoridad para intentar una reconstrucción de este tipo. Sin embargo, aquí estaba Matt demostrando lo contrario. El logro no consistía simplemente en arrancar el motor, sino que era una prueba funcional de que un Persport podía sobrevivir a un desmontaje completo, un fallo catastrófico del montaje, una soldadura, un refuerzo y un nuevo montaje, todo ello fuera del entorno de fábrica. Las implicaciones eran enormes y la reacción fue inmediata. El vídeo que documentaba el primer arranque del motor acumuló millones de visitas casi de la noche a la mañana. Los comentarios se sucedían: incredulidad, asombro y admiración por el meticuloso cuidado de los detalles. Emocionalmente el momento fue electrizante. Tras semanas de tensión, contratiempos y trabajo minucioso, el sonido del motor confirmó que su planificación, habilidad y valentía habían merecido la pena. Cada soporte reforzado, cada fractura soldada, cada perno roto sustituido, cada pequeña victoria, condujo a este momento decisivo. La sonrisa de Matt no se debía únicamente a que el coche arrancara, sino a que demostraba que la persistencia, la confianza en el equipo y una determinación intrépida podían acabar con décadas de exclusividad de los hipercoches. Riesgos continuos. Incluso después de que el Chiron Persport rugiera a la vida, el proyecto estaba lejos de estar acabado.
El éxito en el arranque del motor marcó un hito, pero la reconstrucción conllevaba riesgos continuos que exigían una atención constante. El sistema de refrigeración seguía siendo una de las principales preocupaciones. Las primeras pruebas de conducción se habían realizado sin refrigerante, e incluso un breve funcionamiento en esas condiciones podría haber causado graves daños en el motor. El equipo de Matt controlaba las temperaturas cuidadosamente, asegurándose de que no hubiera picos de calor o fugas que amenazaran el coma U12. Cualquier descuido en este aspecto podría echar por tierra semanas de meticuloso trabajo. Los daños estructurales en el tren delantero también suponían un reto persistente. El choque había doblado los soportes de aluminio y retorcido los puntos de suspensión. Aunque el motor y la caja de cambios estaban asegurados, estas zonas comprometidas podían afectar a la maniobrabilidad, la alineación y la seguridad en conducción a alta velocidad. Cada inspección requería mediciones precisas y pruebas repetidas para garantizar que el chasis pudiera soportar las tensiones normales y extremas de la conducción. El equipo reforzó los puntos críticos en los que se habían dañado componentes de fábrica, pero incluso con los refuerzos seguían existiendo puntos de tensión sutiles. La fiabilidad a largo plazo fue otro factor a tener en cuenta. Los hipercoches modernos como el Chiron dependen en gran medida de la electrónica, los sensores y los sistemas integrados para la gestión del motor, el control de tracción y el funcionamiento de la caja de cambios. Cualquier desconexión, vibración o problema de alineación podría desencadenar fallos. El equipo de Matt pasó horas probando sensores, verificando las señales de la ECU y comprobando si había anomalías. Los sistemas electrónicos tenían que sincronizarse perfectamente con los componentes mecánicos reconstruidos, lo que requería paciencia y estándares exigentes. Un pequeño descuido en el cableado o en la calibración de los sensores podía hacer que el coche fuera inseguro o imposible de conducir. Un detalle que suscitó curiosidad fue el motor de arranque. En la reconstrucción se utilizó una unidad procedente de un Volkswagen Polo 1,9 TDI, una humilde pieza de motor adaptada para funcionar en el vuelo 12, Esta elección puso de manifiesto tanto el ingenio como el riesgo. Aunque funcionó según lo previsto, puso de relieve los métodos poco convencionales que empleó el equipo para lograr una reconstrucción fuera de fábrica. Cada componente adaptado requirió pruebas minuciosas para garantizar su compatibilidad y durabilidad. El proyecto había cambiado de percepción. En un principio, la reconstrucción del Chiron fue vista por muchos como un atrevimiento, una demostración de habilidades y audacia de taller. Una vez completado el primer arranque del motor y las pruebas funcionales, la atención se centró en demostrar la verdadera funcionalidad y fiabilidad a largo plazo. Cada medición, refuerzo y prueba del sistema convirtió el proyecto de espectáculo en prueba técnica. El garaje se había convertido en un lugar de demostración, demostrando que los talleres independientes podían ocuparse de componentes antes reservados a las fábricas. A pesar de la emoción y la atención del público, el equipo comprendió lo que estaba en juego. El coche era operativo, pero distaba mucho de ser totalmente apto para circular. Había que vigilar cuidadosamente cada tracción e inspeccionar cada punto de tensión. El trabajo realizado hasta el momento había demostrado la posibilidad, pero los riesgos persistentes ponían de relieve que reconstruir un hipercoche fuera de una fábrica no era un proyecto casual. Exigía disciplina, habilidad y vigilancia constante. La reconstrucción del Chiron Persport por parte de Matt Armstrong no solo saltó a los titulares, sino que desencadenó un movimiento mundial. Talleres de toda Europa, Asia y Estados Unidos empezaron a estudiar sus técnicas, desde la soldadura precisa de soportes de aluminio fundido hasta soluciones creativas del mercado de recambios y componentes impresos en 3D. Los constructores independientes, antes marginados por las restricciones exclusivas de las fábricas, veían ahora un camino a seguir. Los métodos de los que Matt fue pionero se adaptaron, perfeccionaron y aplicaron a otros hipercoches, convirtiendo un único proyecto de garaje en un modelo para una red mundial de rectificadores de alto nivel. El impacto más amplio fue más allá del intercambio de conocimientos.
El proyecto de Matt se convirtió en un símbolo del movimiento 2026 de derecho a reparación de hipercoches. Las peticiones de la UE y el Reino Unido que citan su reconstrucción como precedente ya han superado las 50 firmas exigiendo que los fabricantes dejen de incluir a los BUIN en sus listas negras y de denegar piezas a los talleres independientes. Si antes un hipercoche destrozado solo significaba la intervención de la fábrica, ahora la conversación ha cambiado. La reparación independiente no solo es posible, sino que es una cuestión de derechos del consumidor. Lo que empezó con un hombre desafiando la exclusividad de Bugatti se convirtió en un reto para toda la industria. El desafío de Matt demostró que la habilidad técnica, la planificación cuidadosa y el ingenio podían sortear las barreras existentes desde hacía mucho tiempo en el mundo de los coches exóticos. Los talleres de todo el mundo se sienten ahora con el poder de poner a prueba los límites, innovar y desafiar los monopolios de los fabricantes en el acceso a las reparaciones. La revolución de los garajes va más allá de los coches. Se trata de un cambio de mentalidad. La narrativa ha pasado de la acrobacia y el espectáculo a la prueba práctica y la acción colectiva. La reconstrucción de Matt se cita ahora en foros, grupos en línea y comunidades técnicas como ejemplo tangible de lo que es posible cuando los ingenieros independientes se niegan a aceptar restricciones. Su trabajo ha inspirado nuevas colaboraciones, talleres transfronterizos y una cultura en la que el ingenio, y no el permiso de fábrica, impulsa el progreso. Matt Armstrong acaba de reescribir las reglas de la reparación de hipercoches, convirtiendo un Chiron destrozado en una inspiración mundial. La revolución de los garajes ya está aquí, demostrando que lo imposible no es permanente. Si quieres más reconstrucciones asombrosas y dramas de ingeniería entre bastidores, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación.